Buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí con la enseñanza correspondiente de este día y hoy vamos a hablar un tema hermoso, un tema grandioso también, que habla acerca de el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Jesús nos prometió con la llegada del Espíritu Santo? Él prometió que Él se iría, obviamente en su sacrificio, en su muerte, resucitaría, ya no estaría más con nosotros, pero que Él enviaría a una persona que lo iba a sustituir. Y en este caso es el Espíritu Santo, el cual está con nosotros, está en nosotros y está sobre nosotros. Eh, su gracia, su poder llena toda la tierra, está en todos lados, está ahorita aquí conmigo, está contigo y está en cualquier parte del mundo con la persona que crea, con la persona que eh, le permita a el Espíritu Santo creer que está junto a él. Entonces, antes de continuar, voy a orar. Señor, gracias. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu presencia, porque tú nos permitiste, Señor, tener la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú lo enviaste, Señor, tu palabra lo dice. Permite, Señor, que esta enseñanza pueda traer alivio, pueda traer consuelo a las personas y que tu Espíritu Santo, Señor, llene cada espacio de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les comenté, eh, iniciamos y antes de que Jesús dejara a sus discípulos este mundo, Él prometió mandar a otra persona en lugar de Él. Esa persona es el Espíritu Santo, el cual Él prometió mandar cuando Él regresara a su reino. El Espíritu Santo vendría a ellos, viviría en ellos y les ayudaría a vivir la clase de vida que Jesús quería que viviesen. Él serviría como su consuelo y su guía, y traería a sus mentes todo lo que Jesús había enseñado mientras Él estuvo en esta tierra. A través del Espíritu Santo, los discípulos y todos los demás creyentes podrían producir fruto espiritual que glorificaría a Dios. El Espíritu purificaría sus motivos, los llenaría de gozo y les ayudaría a hacer todo lo que Cristo les había enseñado a hacer. El Espíritu Santo les daría la habilidad de testificar a otros con tanto poder que muchos estarían atraídos para seguir a Cristo y para continuar con el compañerismo de los creyentes. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? El Espíritu Santo es Dios mismo. Tanto como el Padre es Dios, Jesucristo el Hijo es Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hacen referencias frecuentes al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento usualmente se refería a Él como simplemente el Espíritu de Dios, mientras en el Nuevo Testamento frecuentemente se refiere a Él como el Espíritu Santo. Los cristianos se refieren al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad Santa, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esa forma digamos,
de acomodar primero al Padre, el segundo el Hijo y el tercero el Espíritu Santo, no quiere decir que es menos importante. Igual podría decirte el Espíritu Santo, el Hijo y Dios, o el Hijo, Dios y el Espíritu Santo. O sea, la forma en que se menciona la Trinidad no tiene nada que ver con la importancia de alguno de ellos. Los tres son lo mismo. Dice Mateo 3, 16 y 17. Y después Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En 1 Corintios 2, versículos del 10 y 11, nos dice: El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Otros textos que nos hablan acerca de esto: Génesis 1, versículo 2, Job 33, versículo 4, Salmo 104, versículo 30, Mateo 28, versículo 18 al 20, Hechos 5, versículo 3 al 4, 1 Corintios 2, versículo 10 y 11, y 1 Corintios 3, versículo 16, Gálatas 4, versículo 6. ¿Quiere decir esto que hay tres dioses independientes o separados llamados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No. La Biblia enfatiza repetidamente que hay un solo Dios verdadero, solo uno. Sin embargo, la Biblia también enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los creyentes entonces se refieren al único Dios como la Trinidad Santa. Trinidad, tres en uno. Aunque no podemos entender completamente esta enseñanza, la aceptamos como una verdad la cual Dios ha revelado en la Biblia. Cuando honramos y alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos alabando al único Dios verdadero. Hay cosas en la Biblia que no vamos a poder comprender, entender, pero que debemos creerlas. Por eso Dios nos permite tener fe. Hay cosas que escapan de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Es por eso que los hombres de ciencia, científicos, como no pueden comprobar algo, ellos no pueden creerlo o no pueden aceptarlo. Los cristianos creemos. Existe la fe dentro de nuestro corazón para aceptar las verdades bíblicas. Cosa que si nosotros no pusiéramos fe, sino razonamiento, no podríamos aceptar estas verdades bíblicas. Dice la Biblia en Deuteronomio 6, versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 2 Corintios 13, versículo 14 nos dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Son textos que nos hablan de esa Trinidad. Dios, un Dios en tres personas. También hay otros textos: Salmos capítulo 86, versículo 10, Isaías versículo 44, versículo 6, Juan capítulo 10, versículo 30, Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 17, versículo del 20 al 23, Romanos 8, versículo 9. ¿Es el Espíritu Santo una persona divina
o simplemente una influencia espiritual? Hay una diferencia entre una persona divina o una influencia espiritual. El Espíritu Santo es una persona divina tanto como el Padre y el Hijo lo son. El Espíritu Santo piensa, ama, siente y actúa. Él nos consuela, Él ora por nosotros, intercede por nosotros, escucha nuestras oraciones, nos enseña, nos guía, nos purifica y vive dentro de nosotros. Una influencia espiritual no tiene esa capacidad de sentir, de amar, de actuar, de pensar. Dice la Biblia en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Hechos 1, versículo 16 nos dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Estos son textos que nos confirman lo que les dije, que Él nos guía, Él nos purifica, vive dentro de nosotros. También hay otros textos bíblicos que hablan acerca del Espíritu Santo, de sus funciones, como Lucas capítulo 4, versículo 14, Juan 14, versículo 16 al 17, Juan 15, versículo 26, Juan 16, del 7 al 15, Lucas 12, 12, en Hechos 5, versículo 3 y 4 también nos habla, Hechos 8, versículo 29, Hechos 13, versículo 2, Romanos 8, versículo 6 al 11, Romanos 15, versículo 30, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, Efesios 4, 30. Son textos que nos hablan acerca de las funciones o de la labor que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y con nosotros. Cuando por primera vez leemos en las Escrituras, en la Biblia, acerca del Espíritu Santo, ¿cuándo fue la primera vez que mencionó la Biblia acerca del Espíritu Santo? Leemos por primera vez acerca del Espíritu Santo en el segundo versículo de la Biblia, es decir, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. El Espíritu Santo se involucró en la creación del mundo y sigue siendo involucrado en la creación de toda la vida nueva en este mundo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí menciona la intervención del Espíritu Santo, tan solo en el segundo versículo del Génesis de la Biblia, del empiezo. Y sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo desde la misma creación, el inicio. En el Salmo 104:30 nos dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo estuvo desde el inicio de la creación de esta tierra, o de este mundo, más bien dicho. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual? El Espíritu Santo es el creador y fuente de vida espiritual. Tanto Él es la fuente de la vida también natural. Es decir, el Espíritu Santo, como su función es crear, una de sus funciones es crear, crea
la vida espiritual. Él tiene que ver cuando una persona acepta a Jesús, cree en Dios y nace de nuevo. Lo que vimos en la enseñanza pasada. Es el Espíritu Santo el que hace esa función o el que hace esa labor de traer al espíritu del hombre, el espíritu del hombre muerto, cuando no conoce a Dios, darle vida cuando acepta a Jesús. Él es el que le da la vida a la persona, le da vida espiritual, como también es la fuente de la vida natural. El Espíritu Santo tiene que ver con toda la vida, tanto humana como natural. Él produce fruto espiritual en nosotros. Él es el que nos guía a la verdad. Él nos da victoria sobre la tentación. Nos consuela en momentos de tristeza y de dolor. Nos alienta en tiempos de debilidad. Nos asegura de su perdón cuando con sinceridad confesamos nuestros pecados. Nos da poder para ser testigos fieles de Jesús y nos ayuda a ser más como nuestro Salvador. Dice Juan capítulo 3 versículo del 5 al 6, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta frase me suena como cuando Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo está involucrado. Así como que decimos: Señor Jesús, acepto tu perdón, tu sangre me limpie, involucramos la obra del Señor Jesús. Y cuando decimos: limpia mi pecado, perdóname, quiero ser una nueva persona, el Espíritu Santo realiza la labor en el corazón del ser humano y la persona es limpiada de su maldad y nace de nuevo. Esa labor es una labor que la lleva a cabo el Espíritu Santo. La limpieza del corazón del ser humano la lleva a cabo el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dicen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que nosotros experimentamos cuando la Biblia dice que Jehová renovará nuestras fuerzas como las águilas. Esa fuerza, esa renovación de una persona es efectuada con el poder del Espíritu Santo. No hay un poder más grande en este mundo que el poder del Espíritu Santo. Si estás cansado, si estás con enfermedad, simplemente cree, pídele a Dios que te sane, te renueve, y el poder del Espíritu Santo entra en tu corazón, en tu vida, y se efectúa la obra gloriosa de la sanidad, del nuevo nacimiento, de una renovación. Es gracias al Espíritu Santo. Dice Hechos 4:31: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, podemos ser llenos de su gracia. Ahora mismo, si estás con deseos en tu corazón de ser renovado, ser lleno del Espíritu Santo, puedes cerrar tus ojos y puedes decirle: Señor, creo en ti, creo en tu gracia, creo en el sacrificio de Jesús para el perdón de mis pecados, pero también creo en la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo
y la obra poderosa del Espíritu Santo entra en tu vida, te renueva, te da nuevas fuerzas y empiezas a vivir esa gracia de Dios y empiezas a vivir la eternidad con Dios en esta vida. Un pedacito de la eternidad de Dios en esta vida. No necesitamos estar agobiados. No quiere decir esto que no tengamos pruebas, problemas, situaciones difíciles. No, eso no quiere decir. Las vamos a tener. Pero la gracia del Espíritu Santo sobrepasa todo eso. Y podemos quizá estar enfermos, pero por dentro tener un fuego que nos hace creer que Dios vendrá a nuestro auxilio, será nuestra fortaleza. Pero nuestra fe debe de ser aún mayor que eso. Y si eso no ocurriese, aún nosotros debemos vivir agradecidos, gozosos, aún en la enfermedad, aún en la prueba, aún en las situaciones más difíciles. Eso lo hace el Espíritu Santo. Con nuestra fe, que también Él nos las da. El creer, el poder creer, también Él nos lo da en nuestro corazón, esa fuerza. Aunado a su gracia, nos hace soportar cualquier situación en esta vida. Hay otros textos que nos hablan acerca de esto. Hechos capítulo 2, versículo del 38. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 4. Hechos capítulo 15, versículo 8. Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos versículo 16. Capítulo 16, versículo 6. ¿Por qué mencionan mucho el libro de los Hechos? Porque en el libro de los Hechos fue cuando nos narra que Jesús ya no estaba en esta tierra, fue levantado. Los evangelios terminan diciendo eso, que Jesús se fue a su reino, y en el libro de Hechos empieza la era del Espíritu Santo. Ya no había la situación de que Jesús estaba en Israel, caminó por esos territorios, y acá por este lado, en México, en Centroamérica, Europa, no sé, pues Jesús no estaba, ¿verdad? Porque Él estaba allá. No, ya las limitaciones de las distancias se acabaron. El Espíritu Santo está ahorita aquí conmigo, en esta plática, está contigo donde tú estás escuchando, puede estar en cualquier parte del mundo, porque su gracia llena toda la tierra. Y solo basta una persona que crea y que obviamente le pida para que Él se haga presente. Que eso es grandioso porque ya no hay limitaciones de distancias. Él está aquí conmigo, Él está contigo, fortaleciéndote, sanando tu corazón, sanando tu vida. Si hubiera una enfermedad, Él es poderoso para sanarla, cualquiera que sea. Solo créelo, pídelo, y Él inmediatamente lo hará. Él puede sanarte de cualquier situación que estés pasando, ya sea física o espiritual. Solo clama y pídele que te ayude y que te libre de eso, de ese azote que tienes. Entonces, ya no me acuerdo ni en qué me quedé. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo del 13 al 16. Versículo también 26. 1 Corintios 2, versículo 4. 1 Corintios 12, versículo... bueno, le repito nuevamente. 1 Corintios 2, versículo 4. Versículo 12 al 14 de 1 Corintios 2. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Tito 3, versículo 5. Efesios 3, versículo 16. 1 Pedro 1, versículo 2. 1 de Juan capítulo 3, versículo 24. Pero toda la Biblia en sí está llena de la gracia del Espíritu Santo. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de su gracia. Está impregnada de su gracia.
¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo en nuestros propios corazones y vidas? Yo se los acabo de decir. Pero bueno, hay que arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Debe de haber un arrepentimiento. Confiar en Jesús por el perdón de nuestros pecados. Y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé el don del Espíritu Santo. Que nos regale esa gracia del Espíritu Santo. Que le entre a nuestras vidas. Y quite cualquier maldad. Decía el salmista, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y entonces seré una nueva persona. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está muy claro, ¿eh? Arrepiéntete. Habla del bautismo. También habla de un bautismo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Arrepentíos y Jesucristo perdonando los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Lucas 11, capítulo 11, versículo 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una vez más confirmando que nosotros tenemos que tener un arrepentimiento, pero también pedir al Espíritu Santo al Padre, su llenura del Espíritu Santo, su gracia en nosotros. También en Hechos capítulo 5, versículo 32, en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, igual el libro de los Hechos capítulo 10, versículo 44, en Hechos capítulo 19, versículo del 2 al 6, nos hablan acerca de cómo podemos recibir la gracia y el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué clase de fruto espiritual produce el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? ¿Qué es lo que produce su gracia en nosotros después de haberlo recibido? El Espíritu Santo nos posibilita para producir fruto espiritual que glorifica a Dios y que bendice a las demás personas. Sin el trabajo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros nunca podríamos llegar a ser la clase de persona que Dios quiere que seamos. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que esos son los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros. Si no tenemos amor, si no tenemos gozo, si no tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces el Espíritu Santo no está llevando a cabo su obra en nuestras vidas. Dice también Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué glorioso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Eso también depende de nosotros, que podamos ocuparnos de las cosas del Espíritu para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Si no hay un cambio satisfactorio en nuestras vidas, es porque nos estamos ocupando más de las cosas de la carne que de las cosas espirituales de Dios. También en Romanos capítulo 5, versículo 5 nos habla de esto. También en Romanos capítulo 8, versículo 11. También en Romanos capítulo 23, versículo 2. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. En Gálatas capítulo 5, versículo 25. En Efesios capítulo 4, versículo del 30 y 32.
en Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 14, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, en 1 de Juan capítulo 4, versículo del 13 al 16, y les repito el primer pasaje que les di, porque ahí me equivoqué, es Romanos capítulo 5, versículo 5. Luego Romanos capítulo 8, versículo 11. Luego también el versículo 23. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la enseñanza. Ya tengo 30 minutos de estar pues platicándoles acerca de la obra del Espíritu Santo. Nos faltan otras 7 puntos que hablan acerca del Espíritu Santo, pero esto lo veremos la siguiente semana. Por el momento les agradezco el tiempo que tengan para escucharme, para escuchar esta enseñanza. Cree, y la Biblia dice que el que cree todo le es posible. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, una vez más gracias te damos porque tú permitiste que esa enseñanza se diera, Señor, se llevara a cabo. Permite que llegue a los corazones, Señor, los corazones que desean cambiar, Padre. Permite que esto sea una semilla en sus vidas y que puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Espíritu Santo, haz la obra en cada vida, en mi vida también, Señor. Bendice la vida del pastor, cuídalo, guárdalo en tu mano poderosa, Señor. Guarda las familias que oyen, Señor, esta enseñanza, la familia Surizaday, Señor, y todos los hermanos en este mundo, Señor, guárdalos. Socórrelos, Padre, que su fe no falte, Padre, en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Sana cualquier enfermedad, Señor. Sana cualquier, Padre, dolencia. Quítala en el nombre de Jesús. Se vaya, Padre de las vidas. Gracias, Señor. Cualquier enfermedad espiritual también, Señor. Cualquier tristeza, cualquier frustración, Señor, sea quitada en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.